Muy bien, acá estamos de regreso, como les anticipé, estamos con Mariana Contegrant, que entre otras cosas ha participado del programa de la Universidad de Harvard sobre cambio climático y es autora principal del capítulo sobre tratados ambientales internacionales se dice en castellano, y de resumen técnico del grupo de trabajo número 3 del quinto informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Así que, si queríamos hablar de cambio climático, Mariana es la persona de... Tenemos la experta. Gracias, Mariana por estar Gracias por invitarme. con nosotros. Y yo quería hacer la primera pregunta para empezar con este tema y para acercarlo a nuestra gente, porque la verdad que es un tema que de la gente está un poco distante, ¿no? Mariana, si nos puedes explicar el por qué, a tu juicio, la decisión de Donald Trump de alejarse de alguna manera del Acuerdo de París y cuáles serían, de tu punto de vista, los posibles efectos que esto puede traer en el mundo. Bueno, Donald Trump lo que dice es que se quiere sacar a Estados Unidos de París básicamente por una cuestión económica. Lo que dice es que le va a costar demasiado puestos de trabajo a la economía norteamericana, por un lado, el tema de hacer políticas contra el cambio climático, y por otro lado no quiere aportar a un fondo que hay que se llama Fondo Verde del Clima, que es plata de los países desarrollados para morigerar temas climáticos en el resto del mundo. Y Estados Unidos hasta ahora comprometió $3.000 millones y Trump dice que no ve por qué tiene que hacer ese aporte. O sea, eso es el tema. Ahora, hay un tema previo a ello, ¿no es cierto?, que es creer o no creer en que el cambio climático es un problema, digamos, ¿no? Porque obviamente si uno no cree que es un problema, dice, ¿para qué voy a poner plata en esto, no? Claro, exactamente. En realidad el tema de pensar el cambio climático lleva 25 años. Hace 25 años, o sea, más cantidad de gente pensaba que no era una realidad, pensaba que era un ciclo, que en realidad ahora en este momento la Tierra tenía mayor temperatura, pero que era algo que iba a pasar. Pero hoy en día el 90% de la comunidad científica, o más incluso, cree que es una realidad. O sea, que las actividades humanas en la Tierra, digamos, la producción y vivir, porque también es algo que vos decías no es tan cerca de la gente, en el fondo la gente no se da cuenta, pero cómo se desplaza, cómo calefacciona su casa, todo eso contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hoy en día realmente ya hay cada vez menos científicos que piensan que no es una realidad, pero Trump se nota que él mismo está de ese lado, del lado de los pocos que piensan que el cambio climático no existe. Ahora, Mariana, por supuesto detrás de esto están todas las consecuencias económicas, pero antes de llegar a ello, quizá el otro punto importante es que en cuestiones de cambio climático no hay fronteras, es decir, no es que, bueno, si Trump no hace algo, lo podemos hacer nosotros o lo hace otro, si no se hace en común, es medio complicado, sobre todo partiendo de que los países que más contaminan son los países más grandes, ¿no es cierto? Claro, justamente ese es el problema, que es un tema global, o sea, se emita donde se emita, afecta a todo el mundo, y también eso hace que sea difícil la solución, porque se da el fenómeno que, como en realidad el que lo dice muy clarito, a pesar de que viene de otra rama, es el Papa en la encíclica. Lo que dice es que haciendo cada uno lo mejor para sí mismo no se resuelve el problema, justamente ese es el tema. De todas formas, volviendo a tu pregunta, el tema de qué va a pasar ahora uno se puede preguntar. Y ahí hay varios escenarios. Una probabilidad, creo que es la más probable, digamos, es que los demás países del mundo tomen alguna medida. Europa, por ejemplo, podría ser la que está más preparada para contraatacar, porque Europa, como parte de su regulación, tiene identificados los bienes que son carbono riesgosos. Entonces, ya tiene toda una larga tradición de estudios en esa área, una lista de productos que son intensivos en carbono. Y en ese sentido podría prohibir las importaciones de esos productos. Exacto. Entonces, ¿qué puede hacer? Rápidamente sacar algo que sea, más que prohibir, por ahí cobrarles un porcentaje a los productos norteamericanos que entren a Europa. Una sanción económica. Claro, y eso sería lo que más sentiría Trump, y en definitiva al final del día se daría cuenta que por ahí perdió con su medida. Claro, en el fondo da la impresión de que es una renegociación de los costos relativos que cada uno tiene que poner en esta mesa, ¿no es cierto? Lo que está pretendiendo forzar
al final del día, ¿no es cierto?, la gestión de Trump, ¿no? Claro, porque Trump en realidad su decisión la toma en base a un trabajo de una consultora pedido por unas organizaciones empresarias. Y lo que el trabajo bien dice es que solamente mira costos norteamericanos, no piensa los beneficios que al mismo Estados Unidos hacer políticas de cambio climático también suaviza los costos de las inundaciones, los grandes problemas climáticos mismos de Estados Unidos, y ni hablar del resto del mundo. Mariana, te traigo un minuto a la Argentina en ese contexto, porque dio la impresión, inclusive la negociación del Acuerdo de París se hizo en medio de un proceso en donde la Argentina estaba mirando para otro lado, como casi siempre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O cuál es el rol que podríamos tener? ¿O cuáles son las consecuencias? Porque vos mencionabas el hecho de que eventualmente Europa podría armar una lista negativa respecto de productos carbono intensivos o como se llamen, pero no solamente Estados Unidos los produce, también nosotros debemos estar produciéndolos, ¿no? Claro, bueno, Argentina ha tenido una posición un poco pendular. En los 90 tuvo mucha participación en las negociaciones, incluso propuso una meta de reducción de emisiones, aunque los otros países en desarrollo no lo hicieran. Después bajó un poco la participación y ahora, sobre el final de la presidencia de Cristina Kirchner, hizo un nuevo inventario de gases de efecto invernadero, algo subió su participación, y ahora con el nuevo gobierno hay algunas medidas que se han tomado. Por ejemplo, ahora va a salir un nuevo inventario, se hizo una oficina interministerial de cambio climático, que eso puede uno decir que es una cosa positiva, porque viste, las políticas son transversales, porque uno dice cambio climático, tenés el Ministerio de Ambiente, pero no es así, porque tiene que ver con la producción industrial, tiene que ver con la energía, o sea, se necesita transversalidad. Y después lo otro que hicieron, que yo también vi como positivo, fue un observatorio del clima entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa, que eso es importante porque la información sobre el clima es un bien público también. Los privados no pueden ponerse su propio satélite, es muy difícil. Ahora, y además se están viendo los efectos, porque uno ve todo el problema de las inundaciones, de las sequías, del cambio de las cosechas, etc. Claro, eso también está muy bien documentado, o sea, estamos viendo las inundaciones y eso tiene que ver directamente con el cambio de clima, que sí afecta a Argentina, tanto con aumento de las lluvias como inundaciones. Mariana, yo quería preguntarte, porque has trabajado muy activamente en el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, y quería preguntarte cuál es el núcleo del tema este. Y bueno, eso es una actividad que la verdad que fue muy interesante, porque lo que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático es asesorar a los gobiernos sobre el tema, desde un punto de vista científico. Entonces, cada 7 años saca un bibliorato, en realidad son 3, sobre lo que hay publicado respecto al tema. Entonces yo trabajé... Una actualización permanente, exacto, digamos. Una actualización. Claro. Entonces se reúnen en algún lugar del mundo, a veces lugares remotos, todos científicos que publican trabajos sobre esto, y a mí me tocó trabajar, la verdad, muy interesante en el capítulo referido a los impactos económicos. Entonces, lo que uno ve ahí es que también por eso uno llega a creer que es cierto lo del cambio del clima, porque son centenas de científicos, la gente que más publica en las áreas estas, del conocimiento, y se reúnen para ver, a ver, es cierto qué trabajo hay publicado, y todos los trabajos son trabajos con referato, así que son serios, no es que es un invento periodístico o de China, como le parece a Trump. Mariana, yendo al lado justamente económico de esta historia, bueno, obviamente por formación, nosotros creemos que los precios generan algún incentivo para hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí. Y aquí se ha discutido mucho, aquí me refiero al tema climático, ¿no es cierto? Uno, esta idea de un impuesto universal que sancione, digamos, los costos de la contaminación para después de ahí fondear, digamos, la redistribución y además generar el incentivo para cambiar, ¿no es cierto? El que contamina paga. Por ejemplo. Y el otro, que ya es muy local, la Argentina lleva una larga cantidad de años con los precios relativos en contra, o sea, a favor de la contaminación, porque hemos abaratado los combustibles fósiles, todo aquello que contamina, y ahora estamos en un proceso
inverso, pero da la impresión que, primero, que es muy gradual, y segundo, los que saben dicen, sí, bueno, pero haga lo que haga, por muchos años vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Te mezclé dos preguntas en la misma, pero dale nomás, digamos. Y sí, no, los incentivos estaban al revés, claramente, con el tema de la energía más barata, imposible. Pero es de esperar que haya una reversión, por lo menos es lo que se está esperando en Argentina, que baje el consumo de energía incentivado por los precios. Y respecto a la idea global de poner un impuesto o generar algún mecanismo global en los precios que refleje este problema. Y sí, los economistas los apoyamos, pero los gobiernos no tanto. Claro. Así que hasta ahora es una discusión que tampoco... Además, ahí hay una cosa que es que algunos gobiernos favorecen más otros sistemas, que es el de bonos verdes. Porque hay tres alternativas: o bien regular por cantidades, ¿viste? Un tope a las emisiones, o bien lo del impuesto verde, que en este caso tendría que ser mundial, el mismo valor, o bien bonos verdes. Entonces es como que todavía estamos en la discusión de quién gana. No hay una... ¿Te da la impresión de que avanzamos al ritmo que hace falta, o esta discusión ya lleva demasiado tiempo y la contaminación sigue, digamos? No, los países en desarrollo han aplacado sus emisiones. Si vos ves el gráfico, se han asentado e incluso disminuido sus emisiones territoriales, los desarrollados. Lo que pasa es que los en desarrollo siguen aumentando. Claro. Y mientras eso pase, bueno... Claro, lo que pasa es que ahí es donde entra otra vez el fondo o Trump, o como quieras llamarlo, que uno supone que todos aquellos que hicieron el esfuerzo de contaminación, ahora no les puede decir a los que están en desarrollo, bueno, ahora ustedes no hagan nada, porque, o sea, hagan ustedes el esfuerzo en lugar de pagar para el desarrollo, porque en el fondo desarrollarse contamina de alguna manera, ¿no? Bueno, pero uno puede con políticas desacoplar. China, por ejemplo, que es el mayor contaminador mundial, que tiene 30% de las emisiones, en los últimos años ha desarrollado muchas políticas para no bajarlas, pero amesetarlas. Y incluso Argentina, si uno mira, ha aumentado su producto menos de lo que han aumentado las emisiones. Bien. Y si ahora en esta nueva administración se empieza a hacer políticas más activas, es probable que esa tendencia sea incluso más pronunciada. No es que no se puede crecer verde, sí se puede. Humberto, tenés 30 segundos para darle los regalos. ¿Cómo no? Mariana, además de agradecerte para que sigas recordándote de nosotros, acá te queremos dar unos regalitos. Novecento para una hermosa cena. Muchas frente gracias. A la Facultad con el de contador, Derecho. Imagino, con el contador. Con el contador. Como corresponde. Bar Sur, un emblemático lugar de tango en San Telmo. Bueno, muchas gracias. Otra Voy cena, a salir mucho, ¿eh? Exactamente, otra cena con Face Park. Muchas gracias. Además de Gocia, que es nuestra nueva adquisición, partículas esenciales, esto es para el cambio climático, pero del hogar. Bueno, así que muchas gracias, Mariana. Mariana, muchas gracias en serio por tu colaboración, gracias a ustedes por estar del otro lado, en una semana nos reencontramos.